13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil. Síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente. Hola amigos, bienvenidos a Radio 13 Digital. Este es su programa Open Mind. Yo soy Gabriel Cameras el Lobo. Yo tengo el gusto de que nos acompañe mi amigo Daniel Ibrahim. Daniel, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Gabriel, en esta programación consciente Radio 13, me encanta. Muchas gracias. Daniel es un sanador bioenergético, entre muchas especialidades. También es un gran músico, que bueno, también trabajas la sanación con la música. En fin, Daniel, voy a tener el honor de que nos acompañe en varios programas con varios temas bastante interesantes. Y hoy vamos a tratar un tema que a mí me gusta mucho, que se llama egregores. ¿Qué son los egregores? Campos colectivos psíquicos. Psíquicos, entre otras cosas, pero sí, campos colectivos. Ahorita vamos a entrar así a fondo, ¿no? Sí, pues bueno, voy a dejar que Daniel explique bien. Y es un tema muy interesante, amigos, porque de cierta forma creo que nos conforma. En este programa siempre tratamos de desenmarañar todo lo que compete al ser humano y a nuestra manera de funcionar. Y estos temas de campos colectivos, de conciencias colectivas, hoy en día creo que cada vez más salen a la luz y son temas muy importantes que, pues, al menos en mi parecer, son parte del funcionamiento de esta Matrix, de este juego, ¿no? Sí, así es. Y pues bueno, primero gracias por la invitación, porque a mí me encanta hablar de esto y sobre todo 40 minutos, está increíble. Y pues quiero también agradecer a todos los que están escuchando y pues siéntanse libres, yo creo que de comentar, ¿no? Y de preguntar y cosas así, ¿no? Durante el programa. Bueno, los egregores sí son campos colectivos y tenemos que estar muy conscientes que esto es una realidad que está sucediendo a nivel planetario y que necesitamos empezar a ser muy conscientes de qué son estos egregores y cómo están funcionando a nivel planetario. Porque mucho sucede a veces en todas las comunidades espirituales, que creemos y asumimos que todo lo que nosotros sentimos, pensamos y hacemos proviene de nosotros mismos. Y nunca nos detenemos a pensar si algún pensamiento, alguna emoción, algún sentimiento o algún impulso que yo tengo puede no venir de mí mismo. Uh-huh. Y entonces ahí es donde entra el tema de los egregores, porque la palabra egregor viene de egregoros, que significa vigilante. Ahorita voy a explicar un poquito más del origen y eso, pero finalmente los egregores son campos colectivos que lo que hacen es de alguna manera tomar control de las personas que le dieron origen. Por ejemplo, tú y yo ahorita estamos platicando, ¿sí? Entonces vamos a suponer tenemos una amistad, entonces bueno, se genera, vamos a decir, una tercera persona, que es el vínculo que hay entre tú y yo, ¿no? Si hay otras amistades, otras personas, pues estamos en un grupo y el grupo genera un campo energético colectivo. Eso es natural, lo ves en cualquier grupo, ¿no? Sí. Pero esos son campos colectivos de alguna manera naturales y de alguna forma te empoderan. Por ejemplo, cuando estás con tu grupo de amigos o en una sociedad o en en alguna comunidad, no sé, y tú empiezas a sentir esa fuerza, ¿no? Si trabajas en una empresa, si trabajas en una oficina, en tu misma familia quizás. Entonces empiezas a sentir como ese respaldo, ¿no? Del grupo. Pero un egregor ya es cuando ese campo colectivo toma más fuerza que el individuo. Y entonces las emociones, los pensamientos, los impulsos, las creencias, la forma de percepción, la matriz de información de ese grupo empieza a tener supremacía sobre el individuo. Entonces empieza a tomar control del individuo. Ok.
Entonces déjame entender, un egregor es la definición de un campo colectivo de conciencia, Ajá, de información. sí. Y en cuestión del funcionamiento del ser humano, ya hay teoría que está muy comprobada de cómo funcionamos, ¿no? Explicabas, porque Daniel tiene un programa muy interesante de egregores en su canal de YouTube. El ratito daremos tus redes para Sí. que la gente, si lo quiere ver con más a detalle, más específicamente. Pero ahí hablas de, por ejemplo, que somos energía y que creemos que nuestros pensamientos o que pensamos o que la mente está en el cerebro. Y pues bueno, la investigación de estos temas nos ha dado a entender que funcionamos un poquito diferente, ¿no? ¿Cómo es esto del funcionamiento de esta antena receptora del ser humano? ¿Y cómo aplican los egregores? Lo que pasa es que ahora ya hay una hipótesis de que en realidad la conciencia no es sinónimo del cerebro. El cerebro es un órgano que funciona como una antena, de alguna manera recibe y emite pensamientos, por ejemplo, ¿no? Y electromagnetismo y muchas cosas. Entonces, lo que estamos pensando, si bien tiene un espejo en el cerebro, no necesariamente es el cerebro en sí, sino es una antena, ¿no? El cerebro. Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto con los egregores? Pues de alguna manera cuando estás conectado, es como si tu cerebro está conectado, vamos a suponer, la analogía como un wifi, ¿no? Conectado a un campo. Entonces la información que te va a llegar, los pensamientos que te van a llegar tienen que ver con ese campo. Y no es tan difícil de entender. Es decir, si tú decides poner todo tu día atención en una cosa, por ejemplo, qué sé yo, en las noticias, entonces si tu atención está puesto ahí, tu energía está ahí. ¿Y qué es lo que vas a estar pensando? Pues todo el tiempo te van a llegar puros pensamientos que tienen que ver con donde estás poniendo tu atención. Entonces, de alguna manera, la atención funciona como un bisturí que abre un campo de información. Y por eso la atención es una de las maestrías más importantes que necesitamos desarrollar. Y hoy es una de las maestrías que nos están robando, además. ¿Sí? Se secuestra la atención a través de redes sociales, a través de lo que quieras, pero se secuestra la atención. Entonces, la atención, donde pones tu atención está tu energía. Entonces, abres un campo de información a través de tu atención como un bisturí. Y entonces empiezan a entrar todos esos pensamientos y esas emociones y esas... Y mira, un egregor es muy fácil de ver. Tú volteas alrededor en un día normal y vas a ver decenas de egregores por todas partes. Solamente que no te has dado cuenta que están ahí. Antes de llegar aquí, yo estaba pasando por una manifestación. Pues ahí hay un egregor. ¿Sí? Y tú ves, por ejemplo, las personas de alguna manera como perdiendo la individualidad y generando esta conciencia de masa, ¿no? En ese momento de la manifestación y los gritos y todo, y a veces parece como si ya no fueran ellos, ¿no? No sé si ya te ha pasado. O en un estadio, por ejemplo. Sí, ¿no? se proyecta cosas curiosas, cosas del conjunto. Exacto, entonces el conjunto empieza a tener más fuerza que el individuo. Lo viste con las juventudes nazis, ¿no? Sí. ¿Ok? Entonces, y no estoy diciendo con esto que los campos colectivos siempre sean malos, pues por supuesto que no, o sea, no tienen polaridad, ¿no? O sea, puede ser, ¿no? Lo que pasa con el egregor es que el egregor ya es una entidad como tal. O sea, en ocultismo, el egregor se reconoce como una entidad, como un ser viviente en sí. Sí. O sea, no es la suma de las partes de las personas. O sea, es una entidad en sí misma. En ocultismo se entiende así. Entonces, el egregor... Y es una entidad incluso con forma y espacio morfogenética. Donde, puedes... O sea, es quizá software, le podemos llamar. Sí, una serie de información. Pero hay que entender que encuentra puntos de anclaje en un hardware. O sea, es decir, encuentra puntos de anclaje en una persona, en objetos. Por ejemplo, la bandera. La bandera de México. Pues ahí es que hay un egregor de todo. Hay un egregor por cada país, hay un egregor por cada político, hay un egregor de lo que quieras, hay un egregor económico, hay un egregor religioso, hay un egregor educativo, hay un egregor, lo que quieras, sexual, hay un egregor, por cada organización, por cada empresa, hay un egregor por cada institución, hay un egregor de la pobreza, hay un egregor de la, Sí. el capitalismo, hay un egregor del comunismo, hay un egregor del feminismo, hay un egregor del machismo, hay un egregor de cualquier ideología, de cualquier
todo lo que tenga que ver con un campo, imagínatelo como un reino, ¿no? Es un reino energético. Entonces, de alguna manera, cuando tú entras ahí, tú ya necesitas necesariamente jugar por las reglas del juego de ese egregor. Entonces, eso es lo que pasa que, por eso la palabra egregor significa vigilante y son los egregores los que realmente están teniendo el control de este planeta, no somos los seres humanos, ¿no? Oye, la palabra vigilante que tiene mucha carga emocional y en estos temas del misterio, de ocultismo, porque yo he leído un poco de esto, bueno, y he estudiado tu material, que de hecho has escrito sobre ello. Sí. Hiciste un trabajo especial, ¿no? ¿Para quién fue? Sí, escribí un artículo en el Instituto de Bioingeniería Cuántica. Si se quieren meter a buscar bioingeniería cuántica en el sitio web y buscan el blog y pueden buscar egregores y ahí escribí. Ahora aquí ya hablando un poco burdamente de cómo podemos analizar esta cuestión de los egregores. El egregor, digo, más allá de que creamos que es una entidad que viene, que nos está vigilando, que tiene un propósito, una intención, es algo que se genera con un sistema de pensamientos. Es como se empieza a formar. Hay un proceso, es decir, se juntan una serie de personas con buena intención o no, o sea, eso es independiente. Pues un partido político es un egregor que tiene ciertos ideales y está en un... Sí, hay que entender que tiene una narrativa, tiene un mito de origen, tiene glorias pasadas, derrotas pasadas, tiene toda esa conformación como de etnogénesis. Tiene enemigos. Tiene enemigos súper claros, ¿no? Sí. Y digo, no puedo decir sistemas políticos, todos los egregores. Todos. Son... Todos. Digo, porque también hay egregores muy positivos, ¿no? Serían campos colectivos. Porque lo que pasa es que hay que empezar a distinguir entre un campo colectivo y un egregor, ¿no? Ah, ok. Yo tenía entendido que es sinónimo. No, lo que pasa es que un campo colectivo es simplemente un campo formado por los pensamientos de un colectivo. El egregor ya es una entidad que se formó a partir de ese campo colectivo, pero que tomó tanta fuerza el colectivo que ya toma control de las mentes de los individuos como tal. Entonces es un poco distinto porque el individuo pierde su libertad. O la sede, más bien. O la sede, ¿no? Porque no creo que sea una cuestión donde se impone. En realidad nunca pierdes tu libertad. Más bien se va generando conforme uno va vas creyendo más en la esencia de ese egregor. Te pusiste la camiseta y entonces ahora eres un soldado más de las filas de ese egregor. Oye, nos habla nuestra amiga Maribel Sánchez. Sí. Y nos pregunta que si es malo tener un egregor. Y yo creo que la intención aquí del programa de hablar de egregores es también para que no se malentienda, porque muchas veces le queremos ceder el poder a lo demás, o como que hay una cuestión externa que nos va a influenciar y nos puede afectar. Y yo a mí me gusta verlo más como que es parte de nosotros. O sea, hablando de la universalidad de lo que existe, no es que sea algo exterior y nos afecte, bueno, ese es mi punto de vista, sino que es parte del sistema, es parte del juego, donde nosotros navegamos de este mar de información. Y dependiendo de lo que tú te conectes, es al egregor en el que estás, que no necesariamente es negativo, ¿no? Pero en esta pregunta en específico, por ejemplo, el alcoholismo, que eso es a lo que iba, por decir algo quizá negativo, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que entender que el egregor como tal, cuando ya no es un campo colectivo, sino ya es un egregor, el egregor siempre va a querer engancharte. Siempre va a querer que tú seas un soldado de sus filas y no respetar tu libre albedrío, digamos, de manera pareja, donde tú tienes tu capacidad de elección y el campo colectivo te refuerza y te empodera. El egregor te empodera, pero te esclaviza. Esa es la diferencia entre un campo colectivo y un egregor, ¿no? Sí. Entonces, que si es malo o no, o sea, entrar en un campo colectivo no es ni malo ni bueno, es decir, simplemente es entender desde dónde y para qué estoy entrando ahí. Ok, vamos a suponer que te metiste de paramédico en la Cruz Roja, por decirte algo, ¿no? Uh-huh. Y la Cruz Roja pues ha salvado a miles de personas, ¿no? Y claro que tiene su campo colectivo, ¿no? Una cosa es que tú entres como claro hasta dónde vas a entrar, y otra cosa es que pierdas tu esencia y te conviertas en lo que te está diciendo ese campo colectivo. Y lo mismo con cualquier otro partido político, si quieres. Sí. Ajá. O sea, es una cuestión de aquí de pérdida de esencia. O sea, lo que está pasando cuando te enganchas a un egregor, como los alcohólicos, ¿no? Con una persona que tiene un problema de alcoholismo o cualquier otra adicción a lo que tú quieras, es algo muy común en los egregores. Lo que pasa es que la persona que está con un problema de adicción
no es nada más una cuestión biológica, no es nada más una cuestión emocional, no es nada más una cuestión psicológica, también es una cuestión colectiva donde cada vez que esa persona está entrando en una situación de realizar su adicción, está conectándose con las miles o millones de personas que están al mismo tiempo realizando esa misma acción. Sí. Y tenemos que entender que lo que Y en el no tiempo también. Ajá, en el no O tiempo. sea, Entonces, hay sino sí, la porque esto es vibración, cuántico, la ¿sí? vibración Sí. del acto o de los pensamientos. Claro, entonces imagínate que tú estás consumiendo alguna droga. No es nada más el acto de que tú lo hagas como individuo. Hay millones de personas haciendo lo mismo y te estás conectando con la energía de todos esos. Entonces lo que sientes, piensas y haces es realmente tuyo. ¿Sí? Es decir, es que ahí es donde nos tenemos que detener y de alguna manera hacer conciencia de que lo que llamamos nuestro ego no necesariamente nos pertenece por completo. O sea, la mitad de lo que eres es un conjunto de campos colectivos que viven adentro de ti. Entonces aquí es una cuestión más de libertad, de decir, bueno, ¿a qué campo de colectivo quiero entrar y hasta dónde, desde qué lugar y con qué intención? ¿No? Entonces eso va a definir hasta dónde voy a entrar. Si tengo mis valores claros, si no tengo mis valores claros. Si el egregor me está enganchando a través de una herida mía, me va a atrapar inmediatamente. ¿Qué hacen los grupos guerrilleros, por ejemplo? Que ves grupos guerrilleros en África. Yo estuve viviendo en África un tiempo, pero bueno, ahí es muy, o sea, es histórico eso, ¿no? O en los grupos islámicos. Usan la herida social, usan este sufrimiento que está viviendo la gente para reclutar incluso niños. Y les dan una solución. Siempre el egregor te va a dar una solución a un problema y siempre va a tener una causa justa o aparentemente justa, por lo menos para las personas que viven ahí. Disfrazada. ¿Sí? Entonces, siempre, porque es que si no, no entrarías. Obviamente siempre te va a dar un beneficio, ¿no? Pero ahí la cosa es la trampa, donde, ok, se engancha de esa herida o incluso se engancha y capitaliza sobre la ira del ser humano, porque hay una herida detrás o una causa justa detrás, pero el problema ahí es que desde ahí te engancharon y desde ahí eres un soldado de sus filas. No es un campo colectivo que te está reforzando a ti solamente. Tú eres un sirviente de ese campo. Ahora, por ejemplo, en este tipo de casos, porque estos campos se generan de manera natural. Los campos sí. O sea, no es Sí. una cuestión de que alguien tenga la intención de generar un egregor o sea, se generan de manera natural. Yo por eso creo que es parte del sistema operativo y, por ejemplo, hablando de conciencia colectiva, que esto se ha estudiado mucho, o por ejemplo Jacobo Greenberg, que habla de la teoría de la sinergia, que prácticamente hablan de que hay un campo donde existe todo y fuera del tiempo, ¿no? Sí. Donde existe todo y en este campo, dependiendo de dónde ande la atención de uno o hacia dónde se esté acercando uno, te vas conectando a estos campos Sí. donde el ser humano no puede inventar nada. Lo descubrimos, o sea, porque lo vas descubriendo, pero estás conectándote a estos campos. Por eso también se habla mucho de la sincronía cuando un humano empieza a abrir un tema que puede ser novedoso, un invento, un descubrimiento, que en el otro lado del mundo empieza a suceder también. Ajá. Porque se empieza a anclar en la Tierra. Sí, ¿no? sí. Y desde el punto de vista de que somos un ser, la humanidad es un ser que está dividido en billones, pero sí somos uno. Yo, al menos mi manera de analizarlo es, estos egregores o campos son parte de todas las carpetas que están dentro de nosotros a las que podemos acceder. Sí. Entonces, a la que yo me acerco, no nada más entro neutralmente con mi idea, sino al entrar en ese campo, adquiero de cierta forma la esencia y la polaridad que traiga eso. Ajá. Por eso se crean muchas cuestiones de fanatismo ideológico, Eso. religioso. Casi te programas inmediatamente a la esencia, sobre todo lo negativo que se proyecta a estos campos. Y no es que se alimenten, sino que viven más bien de ello, ¿no? En el momento que estos campos están sostenidos es cuando viven. Si van pasando en la historia o la gente deja poner su atención, van disminuyendo, ¿cómo funcionan? Lo que pasa es que estos campos, los egregores, tienen lo que le llamamos un astrosoma, es decir, un cuerpo.
Y es un cuerpo, o sea, si sabes un poco, por ejemplo, de anatomía sutil, sabemos que tenemos diferentes cuerpos, ¿no? No nada más el físico. Sí. Bueno, un egregor también tiene un cuerpo astral, tiene un cuerpo mental, tiene un cuerpo emocional y tiene un cuerpo físico en el momento en que se ancla en un objeto o en una persona. ¿Sí? Entonces tenemos que entenderlos como seres vivos. Y esos seres vivos necesitan alimentarse. ¿De quiénes se alimentan? De sus adeptos. Entonces es bien importante entender que la manera en que alimentamos estos egregores para dejar de alimentarlos, ¿sí? Porque una cosa es actuar desde tu corazón y compartir en un campo colectivo, y otra cosa es alimentar desde la adoración a un campo colectivo que te trasciende y te controla. Sí, te limita. Sí. Bueno, la intención, o sea, mi pregunta en estos temas, para no malinterpretarlo, es, o sea, no hay una intención en estos campos para controlarte, más bien Sí hay. No, sí hay, o sea, justo ese es el punto. Pero por ejemplo, si estamos hablando de un campo como una polaridad negativa, como el nazismo que dijiste, ¿no? Hitler estaba consciente del egregor, es decir, tenía sus propios magos y todo, y él dijo en su libro, dijo, para que eso tenga fuerza la gente tiene que fanatizarse. Él estaba completamente consciente del control mental. Sí, es que ahí es cuando a mí Hiperconsciente. me entra la duda, amigos, cuando ves gente que está totalmente polarizada en un tema el que sea, ¿no? Los extremos Sí. no son sanos y puedes ver cómo cambia su humanidad inmediatamente. Eso. Digo, nos fuimos a un tema muy drástico como el nazismo, pero Sí, a ver, vamos a dar un ejemplo. otro más fácil, sí. Un egregor alrededor de un equipo de fútbol, soccer, Por ejemplo, ¿no? Que no es el tema ni el deporte ni el equipo, sino el tema es el tema del fanatismo egregor. que se Sí. empieza a adquirir, los modismos que se empiezan a adquirir, las cuestiones negativas. o las peleas que puede haber entre las personas, ¿no? Que Sí, siempre, ¿cómo puede ser que seres humanos que no se conozcan dentro, Sí. ya son enemigos simplemente por pertenecer a o una... que eran amigos y se pelearon Sí. porque algún rollo así, ¿no? Y tiene que ver con eso. ¿Cómo es que toma o cómo inicia el estudio de estos egregores? Porque, pues bueno, esto no está en lo tangible, aunque sí la ciencia cuántica lo estudia. Pero ¿cómo surge? ¿Cómo surgen los egregores? Sí, Empieza siempre por un campo colectivo que no, vamos a decir, que empodera a las personas, pero que no necesariamente las controla. O sea, empieza así, empieza con formar identidad, empieza con una causa, empieza con un propósito. Vamos a decir, eso es generalmente, y llega un momento en que se empieza a alimentar de sus propios adversarios, de sus enemigos, al punto en que se empieza a polarizar. Y entonces empieza a tomar más fuerza, y más fuerza, y más fuerza, y más fuerza, y más fuerza. Y si me voy de una manera más profunda, empieza a atraer otras energías de alrededor que viven en otros campos y lo que sea. Y entonces empieza a ser como una matriz, ¿sí? Como una succionadora, ¿sí? Que de alguna manera ya es como el Frankenstein. sí. El que le dio origen, ya de pronto ya la creación es el que tomó el control, ¿no? Entonces es un proceso. Por eso hay que estar muy conscientes cuando pertenecemos a grupos de desde dónde y para qué. Mira, por ejemplo, yo soy profesor del Instituto de Bioingeniería Cuántica, ¿no? Y una de las metodologías con las que trabajo, la principal, es la bioingeniería cuántica. Y en el IBC, el Instituto de Bioingeniería Cuántica, pues evidentemente hay un campo colectivo, ¿no? Sí. Pero nosotros no buscamos en ningún momento ni que los pacientes sean dependientes de nosotros, ni que los alumnos sean dependientes de nosotros, ni creemos que la metodología que usamos es completamente cerrada y no puede fusionarse con ninguna otra. No, porque hay una conciencia de que el ser humano es libre desde el corazón y necesita poder ejercer su libertad. Entonces hay un campo colectivo que nos refuerza, pero ese campo colectivo no está controlando a nadie, ¿sí? Y hay una gran conciencia de eso, ¿no? Entonces empieza a ser un movimiento que tiene mucha fuerza y sin embargo todos tienen una libertad muy clara, ¿no? Entonces ahí digamos que ese campo colectivo no se convierte en un egregor. Pero porque hay una conciencia de esta balance entre libertad Sí, del individuo sí. y el colectivo. No hay fanatismo. Sí, o la cantidad de información que hay en este egregor o en este conjunto no está polarizada, sino simplemente exactamente. está en un centro, en una esencia, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, si analizamos un caso muy específico, una religión, la que quieras, Sí, ¿no? sí.
sobre todo algunas más radicales. Eso es un egregor, que ya traes toda una programación al respecto, Sí. ¿no? Que puede estar hablando de un tema, vamos a hablar de Cristo. No Cristo, no ha habido ningún Cristo como ser humano, sino el concepto de Cristo como Como la la conciencia conciencia crística y así. crística que está que podemos desarrollar, ¿no? Si tú ves la religión, ya trae programado una bola de cosas que Sí. son inservibles, que limitan y que polarizan, ¿no? Y la gente nada toda su vida dentro de eso, no se sale de ahí. En cambio, puedes que tiene una serie de reglas también. Sí. Ahora puedes hacer hay un egregor que es el concepto del Cristo como conciencia crística, que no te está hablando de nada, que no te niega nada, no Ajá. te limita nada, y simplemente se mantiene en esa esencia Sí. de la conciencia que está dentro de nosotros Ajá. que se puede desarrollar. Sí. Entonces es muy pura un egregor, y el otro tiene muchísimas, pues, ¿cómo le puedo decir? Características. No los vamos a juzgar. Sí, lo que pasa es que ahí ya cuando te metes en la esencia del corazón, ahí adentro, como ahí se une todo, ahí sí hay libertad. O sea, por eso es como uno de los objetivos de la sanación, es regresar a la persona al orden, a su esencia que viene de este núcleo. Porque ahí sí es libre y tú puedes navegar entre todos los campos colectivos sin atraparte en ninguno, como dice el budismo, sin estas ataduras, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a un ejemplo, por ejemplo, de una religión, independientemente, por ejemplo, del Jesús histórico o del Maestro Jesús, o lo que, independientemente de todo eso, una cosa es, vamos a decir, la enseñanza original, y otra cosa es todo el egregor que se ha generado alrededor de eso. Son cosas distintas. Que no tiene nada que ver con la enseñanza original. No, ni siquiera tiene que ver con la figura histórica. Sí, no. Si es que hubo, ¿no? O sea, no tiene que ver con eso. O sea, el egregor es la conciencia colectiva que se ha formado alrededor de eso, que tiene unas reglas específicas y que si te sales de esas reglas específicas, tiene consecuencias. Sí. ¿Sí? Sí. Ahora, o sea, hay un egregor de lo que quieras, y yo he tenido pacientes que he tenido que desanclarles egregores, y es un proceso bien duro. He tenido gente que se ha dedicado o sea, que ha estado en situaciones de trata. He tenido gente que ha estado en situaciones de adicciones muy fuertes. Y el egregor, cuando se desancla, siempre va a intentar regresar a tomar posesión de la persona. Entonces es un proceso donde sí hay que entender el egregor como una entidad separada. Ya. No es lo mismo que un campo colectivo. Órale, sí, Sí. Ya es morfogenética. Sí. Se proyecta. Tiene un cuerpo propio. y La puedes observar. Si sabes hacer observación Ujú. a través del plano astral y así, la gente lo ve. O sea, los que lo puedes ver, y puedes ver la forma que tiene, puedes ver los tentáculos, a través de qué engancha, a través de qué parte de ti, a través de qué pensamiento, a través de qué emoción, de qué enganche, de qué deseo, cuál es la zanahoria que te pone para atraerte, cuál es la trampa detrás. O sea, puedes estudiarlo y analizarlo. Es muy interesante. Sí, está interesante, y digo, la intención no es verlo como, ay, sí hay entidades que, bueno, sí las hay de muchos niveles, en muchas densidades, etcétera. Pero para mí son partes de la estructura de este experimento. Incluso, pues, nuestro sistema solar debe de ser un egregor donde está una cierta información, donde el logos, que es nuestro sol, que proyecta cierta información. Ajá. Pero ya en cuestión de tener acceso a esto, nosotros le tenemos que poner nuestra atención. No es una cuestión que esté abierta como para afectarte. Y también me interesa mucho, platicabas en tu programa de cómo identificarlos para uno mismo, Sí, y qué pasos a seguir para transmutarlos, para desanclarte de eso, ¿no? transformarlos, sí. Sí, o sea, lo primero sería darte cuenta en qué te está afectando, ¿no? Porque pues finalmente... Pero, por ejemplo, si yo Sí. estoy dentro de... Que bueno, decías que se proyecta con mucho fanatismo, donde existe una cuestión de fanatismo, por lo general detrás ya hay algo que no es algo que está saliendo del ser, sino está nada más recibiendo una cantidad de información Sí, exterior, Sí. que el ser no se da cuenta tampoco. sí, o que no... Sí, la persona no está escuchando al ser. ¿Y cómo empiezas a desprogramar esto? Lo primero es que hay que reconectar a la persona con su corazón, y eso no es metáfora, es literalmente conectarlo al corazón. Es decir, aprender, por ejemplo, a meditar tomado del pulso, porque estás sintiendo tu latido, y el corazón te manda señales muy claras de lo que
es la esencia, el plan de tu alma. O sea, estamos buscando la autoobservación. Sí, entonces es una reconexión con la esencia, ¿no? Y hay un proceso donde la persona necesita darse cuenta de cuál es la diferencia entre tu esencia y las creencias programadas. Entonces es ir poco a poco recuperando ese orden, esa coherencia con la esencia del corazón de la persona que quiere transitar ese proceso. Y después, una vez que ya sucedió eso, darte cuenta de cómo te está afectando el estar enganchado a ese egregor. Porque el egregor te da y te quita. O sea, hay un contrato, hay un lazo, una negociación, como cuando firmas un contrato en un trabajo, ¿no? Tú me regalas 10 horas al día de tu energía a cambio de tanto dinero. Bueno, el egregor te dice, tú me regalas tu energía a cambio de este poder, ¿sí? Entonces hay que darse cuenta de qué es lo que te está quitando, en qué te está afectando y qué es lo que te está dando que tú vas a tener que renunciar a eso, ¿sí? Y la persona tiene que tomar la decisión. Es cuestionarnos, ¿no? Primero, ¿no? Y entonces ya una vez que sucedió eso, hay una serie de técnicas bioenergéticas para ir desanclando de diferentes lugares de la biología, de diferentes campos, de diferentes chakras, todos esos lazos con ese egregor. Miren, antes lo hacían de una forma muy, muy agresiva. Los ejércitos, con fuego. ¿Por qué crees que los ejércitos en la antigüedad? Con fuego, no lo van a quemar aquí. No hagan eso, por favor, pero es que es para entender simplemente la cuestión. ¿Por qué crees que los ejércitos en la antigüedad llegaban y quemaban todo, y las banderas y todo? Porque los egregores se desanclan con fuego. ¿Por qué crees que en el Renacimiento quemaban a los brujos y a las brujas y a los científicos? ¿Por qué? Era más caro quemarlos que ahorcarlos. ¿Por qué? Porque sabían que era la única manera de desanclar ese egregor de ellos. Ahora y había una lucha de egregores. Ahora aquí ya nos estamos metiendo en... No, es que date cuenta que históricamente había una lucha, una guerra. Sí, claro. ¿Sí? De egregores a nivel, a otro nivel, a nivel espiritual, ¿sí? Y lo sabían. Entonces, de una manera completamente consciente, usaban el fuego porque era la manera de deshacerse del egregor. Sí. Eso es muy fuerte darse cuenta cuando empiezas a estudiar los egregores y empiezas a ver la historia. Dices, esto se sabe desde hace miles de años, ¿no? Entonces, ojo. Mira, aquí nos hace una pregunta y habló nuestra amiga Minerva Ayala. Muchas gracias, Minerva, por hablar. Y sí, bueno, menciona que cómo estamos bombardeados de cuestiones externas, tecnología o influencias y no nos tienen en el estar aquí del ser. Ajá. Y nuestro amigo Fabián Tavera nos pregunta, si una persona es adicta a ayudar a otras personas, ¿es eso un egregor? No necesariamente es un egregor, puede tener muchas causas. Sí. Puede tener muchas causas. Para que lo consideres un egregor, tendría que haber una identidad donde la persona ya se identifica con un campo colectivo muy conscientemente. Por ejemplo, que esa persona diga, yo soy de la sociedad tal, ¿no? Sí. Yo pertenezco a este grupo. Yo... así, ¿no? Entonces ya hay una identificación completa del ser con eso, ¿no? Entonces, y que tú vengas que esa adicción como ayudar a los demás viene de ese grupo, entonces sí podrías decir que podría ser un egregor, ¿no? Pero no necesariamente. Ahora, yo también entiendo que estos egregores o estos campos de conciencia tienen un propósito de diseño, no de esencia, del contenido o de la influencia. Al menos burdamente lo entiendo como que es parte del sistema operativo. O sea, se van almacenando en el espacio, en el no tiempo ni espacio. Se va almacenando, quizás sea la cache, no sé dónde, en algún lugar o conceptualmente se van juntando estos campos morfológicos psíquicos o egregores, ¿no? Y también se habla de las teorías del péndulo, que son péndulos ideológicos que te llevan. Sí. Pero en una cuestión práctica aquí en Open Mind, amigos, en el programa nos gusta siempre como bueno, no tanto pensar en si hay un lastre energético alimentándose de mí o si hay una entidad, sino en mi libre albedrío, qué herramientas tengo. Eso. Porque por eso también le invitaba a Daniel a este programa, se me hizo muy interesante esto alegre. Los he sentido en mí, no sentido físicamente, sino me he dado cuenta de paquetes de información que había en mi sistema
que ya hoy los observo y de repente salen, pero como ya no tienen tanta fuerza, dices, esto no es lo que es, o al menos para mi experiencia. ¿Cómo nos podemos fortalecer? Porque también es una cuestión energética, Sí. una cuestión mental, o sea, ¿qué herramientas tenemos aparte de nada más? Hay que tener una disciplina bioenergética, ya sea lo que hagas de meditación, de terapia, de lo que sea que tú estés haciendo, pero una disciplina que te reconecte otra vez con el corazón, porque el corazón, como es un espacio de unidad, siempre va a navegar en lo que llamamos en phi. O sea, es decir, pues bueno, tú eres arquitecto, conoces phi, ¿no? La proporción Sí. áurea. Entonces, cuando decimos navegar en phi es porque van a navegar en belleza, van a navegar en orden, van a navegar en una percepción del armonía. mundo en armonía, como el sistema solar o como ¿no? Algo natural. Entonces, cuando navegas ahí, no eres atrapable. No tan fácil, pues. No, Sí. no tiene la resonancia de esa vibración. No, porque estás metido, o sea, es tan fuerte sentir la esencia de uno mismo que no hay nada que te pueda atrapar. O sea, las personas que están en su esencia no son manipulables. Sí, ¿no? No O son. bueno, y también Ni por la mercadotecnia, ni por las redes sociales, ni por nada. O sea, puedes navegar en todo eso. Puedes vivir en el mundo, puedes entrar en campos colectivos, salir de ellos, mezclar, decir, tomo de esto lo que me gusta, tomo de esto otro lo que me gusta, pero no me voy no me voy a someter a ninguno. O también dentro de estos egregores hay unos que son muy, muy armónicos, ¿no? Que tienen una polaridad positiva muy bonita y no necesariamente sea cuestión de control. Yo creo que más bien te conectas si estás bajo esa influencia a la cual tú accediste. Ajá. O sea, por ejemplo, en estos temas del despertar de la humanidad, de esta Ajá. nueva era, las eras estamos viviendo las profecías, etcétera. Yo he estado analizando este tema del despertar, ¿no? Ajá. Y no como un acto de iluminación, sino en grande, en la humanidad. Y seguimos viendo que hay cuestiones muy negativas todavía en el planeta. Y mucha gente está observando únicamente esas cuestiones. Y se genera un egregor de que estamos mal y vamos mal. Sí. Pero también hay mucha gente que tiene otra perspectiva y vive otras experiencias. Que también sabe que cada vez estamos mejor. Sí. Yo, en mi perspectiva personal, creo que este es el mejor momento de la humanidad. Ajá. De esta humanidad, Ajá. ha habido varias. Pero de esta Sí. nunca ha habido un mejor momento. Ajá. Y la gente te va a decir, ¿cómo es posible si con una pandemia? Claro. Aún así, estamos en un proceso evolutivo que por esos evolutivos se está armonizando. Y lo que a mí me gusta es, si existen este tipo de egregores o de influencias de campos Ajá. que nos pueden afectar negativamente, que no son exteriores, que también son parte de un todo en el que Ajá. vivimos, o sea, Ajá. también podemos generar nosotros desde nuestra visión de lo que viene. Una unión de frecuencias para... Exacto. Sí. Y a Sí. donde vas, ahorita te encontraste aquí alguien afuera que Sí. resonó. A donde vas empiezas a conectarte con esta Sí. gente. Entonces Sí. también tenemos la posibilidad Totalmente. de subir a estos campos o a la nube o como le quieras llamar. Nuevas proyecciones de pensamiento armónicos, la utopía que queremos vivir la tenemos que empezar a imaginar. Y tú ya no eres, o sea, son de otra frecuencia estos campos. Sí. Entonces no necesariamente nos afectan, también nos pueden nutrir, ¿no? Sí, en estos campos sí, pero ojo, esos campos están conectados desde la esencia. Jamás te van a tratar de controlar. Sí, no. No, donde ¿Ves? haya doctrina, donde haya regla, donde haya negación. Exactamente. O Sí. sea, si se fijan la enseñanza de todos los grandes maestros, hermosos maestros que nos han compartido y maestras históricamente, no niegan nada, nunca están No. negando. Más bien están abriendo Abriendo posibilidades de sí, expansión. exactamente, universal. esas infinitas posibilidades que se despliegan de ahí desde la esencia. Es que no es cuestión de moralidad, ¿no? De bueno o No. malo, sino de orden o desorden. De De armonía. conexión o desconexión, ¿no? Simplemente. Entonces, porque el plan de cada persona es distinto, la coherencia de cada persona es distinto, y eso es en cualquier área de la vida, ¿no? Entonces, la cosa es que muchas veces los egregores te dicen, no, es que tú tienes que vivir así, tienes que hacer, ¿no? Tienes que tener una relación de pareja de tal forma, un trabajo de esta manera, vivir tu vida así, nacer de esta forma, morir de esta forma, relacionarte de esta manera. Y muchas veces en este sistema en el que vivimos hay necesidades que son arrebatadas
y luego son satisfechas a través de algo que te quieran enganchar. Observa el egregor sexual. Sí. O sea, el egregor sexual es completamente amigo del egregor de la represión sexual. Sí, porque en esta polaridad uno refuerza a la otra. Si no existiera uno, no existiría la otra. ¿Sí? No existiría la obsesión occidental por el sexo si no hubiera la represión. No existiría. O sea, son polos. Entonces, lejos de luchar uno contra el otro, tienen una unión. Y tenemos que entender que muchas ideologías que suceden, que tienen su polo opuesto, se están reforzando mutuamente. Sí. Sí. Y entonces caes en una bandera de uno y en realidad estás promoviendo al otro, al adversario. Sí, y todas niegan lo opuesto siempre. Sí. Por eso ahí es donde uno se puede dar cuenta donde existan. Y bueno, darnos cuenta cuando con nuestros pensamientos, porque empieza ahí la maquinita. No, es que esos cuates. Al otro. Ahorita en tío. pandemia, los el egregor de la los pandemia, antivacunas, sí. los que no sé qué, Sí, los que están locos, exactamente. se empiezan a crear estos, y aunque no lo veamos aquí, y aunque estemos en diferentes lados del mundo, se hacen equipos. Y las mismas familias se dividen por eso. Y empiezan a proyectarle al otro campo La culpa emanaciones es negativas. exactamente. Y llega. Exacto. Y viceversa. Ok, eso no sucede desde la esencia. Eso es lo único No. que quiero decir. O sea, eso cuando tú estás mirando el mundo desde el corazón, literal, no puedes caer en eso porque porque estás conectado. O sea, no, todo está en ti, todo, y está ordenado. Entonces, no puedes caer en esa lucha. Entonces, lo que pasa es que es un tema que normalmente no se habla. O sea, mucho es como, bueno, la meditación y yo y mis propios chakras y yo. Pero ese yo pertenece a un montón de campos. No hay un yo. Sí. Estamos Sí, conectados ahí. Entonces tenemos que entender las cosas también desde ese colectivo. Sí, pero por ejemplo, en mi caso, yo siempre lo he dicho y me gusta reforzar eso. Somos, bueno, no en mi caso, sino en la teoría que somos responsables absolutamente y soberanos de nuestra experiencia. Pero dentro de esa experiencia hay muchas cosas. O sea, si estás en el mar, pues te mojas. Si estás fuera, Claro. o sea, dentro de ese mar tenemos la capacidad para nosotros armónicamente crear nuestra propia vibración, nuestra propia realidad, donde nos volvemos por completo inmunes a este tipo de afectaciones, si quieres llamarle negativa. Muchos años y muchas generaciones, más bien ya por milenios, la humanidad ha estado de cierta forma en general dormida y manejando en automático. Sí, Entonces no nos hemos podido despegar de esos campos. sí. La cuestión bioenergética lo que nos orilla es armonizarnos, a entrar. Sí. Por eso se habla de meditación, se habla de introspección, de autoconocimiento, para lograr el silencio, el espacio, Ajá. donde se dejen de alimentar estos campos y Exactamente. empieza a cambiar y a expandir nuestra mente. Los procesos mentales empiezan a observar este tipo de cosas y es cuando uno se separa de ello, ¿no? O sea, es como Claro, dice, yo ya no creo en esto, ya no me resuena, ya no me vibra. Entonces, por eso la importancia de enfatizar en la armonía bioenergética, ¿no? Antes de tratar de transformarnos de una manera espiritual. Sí, es como tomar otra vez soberanía de nuestras 3 maestrías, que son la atención, la intención y la compasión. Y cuando manejamos esas 3, podemos navegar de otra manera. Y incluso podemos aprender a defendernos éticamente, porque la defensa es todo un tema, pero desde esas 3 maestrías. Sí. Porque sí que se necesita. Yo no creo que sea defendernos, sino estás en un estado, es como la salud, ¿no? Si manejas tu cuerpo en una salud ideal, no te tienes que defender de nada, simplemente no necesitas defenderte. Estás en un nivel donde esa realidad no da entrada a desvirtudes. Pues teóricamente, pero pues Te fortaleces. a ver quién tiene todo completamente ninguna carencia, ¿no? Para no No, ser claro, enganchado. Está claro. un Pues poco también difícil. venimos aquí a experimentar y somos seres, yo creo que somos seres mundanos, hay que honrarlo también de cierta forma. Sí, No venimos a ser seres perfectos porque somos perfectamente estamos aprendiendo. imperfectos. Y se nos está acabando el tiempo, Daniel. Ay, no. Quiero dejar un pensamiento y bueno, ahorita despedimos el programa, pero lo que me gusta de este tipo de temas es
verlo al revés también. Porque a veces nos secuestran este tipo de temas. También no es de ponerle tanta atención de, ay, no, me está afectando. Sino decir, bueno, yo puedo subir contenido a este tipo de campos. Nosotros podemos generar Sí, no esto. no es una cuestión de paranoia No. ni de vivir así, para nada. Pero sí es una cuestión de darte cuenta para no engancharte y no perder tu Sí, libertad. incluso yo Finalmente mismo es eso. cuando me entran pensamientos muy locos, que de repente Dices, dices, esto no es "Ay, mío, ¿eso de espérame". dónde salió? Qué locura, absurdo es este pensamiento. Lo observas tantito y se va. Pero pues bueno, por eso en el programa nos gusta compartir herramientas y todo va hacia el autoconocimiento, autoobservación y saber que nosotros también tenemos la capacidad de crear nuevos campos, crear nuevas oportunidades, proyectar ideas. Cada emoción que nosotros generamos se impacta en este universo, impacta igual que un sol. Entonces, cuando entendemos eso, también nos da mucha fe y mucha esperanza de saber que nosotros podemos también afectar el universo. Sí, totalmente. Con un solo pensamiento y una sola emoción, aunque no lo veamos. Y vamos a crear campos armónicos, vamos a Eso crear nuevas realidades. Y de alguna manera te y da nos esa conectamos a esas en vez responsabilidad. a las que nos restan, ¿no? Te da esa responsabilidad de entender que cuando tú vas armonizándote y vas sanando cosas y vas creando, si lo dedicas a todos los seres sintientes, estás influyendo tú en el campo colectivo. Entonces tenemos esa responsabilidad frecuencial, estamos entrando en esa área de las frecuencias ahora con esa, o sea, con esa conciencia, pues, de que somos creadores no nada más de nuestra realidad, de la realidad del otro. Y luego se vuelve accesible a los demás. O sea, nosotros cuando accedemos conceptos en vibraciones, o como lo quieras llamar, es porque también ya es accesible. Alguien ya lo caminó y nos abrió esa puertita y nosotros lo podemos seguir reforzando, amigos. Por eso siempre, pues mente conectada al corazón. Que de aquí salga todo lo que tiene que salir. De aquí se proyecta de cierta forma. Oye, pues Daniel, mil gracias. También Daniel es un gran músico. Estuvo en África, porque también te fuiste a estudiar. Sí, estuve en África viviendo. La Corax, la arpa africana. Vamos a hacer más adelante programas de también lo que es la música en cuestión de sanación. Sí, va. Y pues bueno, muchos más temas, Daniel. Oye, ¿nos quieres compartir tus redes para que si quieren ver más detalle lo de Gregors en YouTube tiene un programa? Tengo un video de Gregors en YouTube. Y bueno, ya hay información muy valiosa ahí también, meditaciones, etcétera. ¿Les quieres compartir tus redes? Sí, tus amigos? pueden entrar a la era de las frecuencias en YouTube, la era de las frecuencias, Daniel Ibrahim. Y bueno, si me quieren buscar en Facebook también, Daniel Ibrahim. ¿Y tu música? La música la pueden encontrar en mi sitio web. Ajá, Daniel Santos Burgoa se llama. Bueno, ahorita está así, Daniel Santos Burgoa. Y ahí pueden descargar, pueden comprar música, y también pueden visitar Frecuencias del Sara, porque tengo un álbum nuevo que se llama Frecuencias del Sara. Bueno, ni tan nuevo, tiene año y medio. Y van a encontrar unos sonidos así que grabé con la Cora en el desierto del Sahara que te generan un viaje astral inmediato. Entonces, bueno. Oye, la próxima te traes la Cora y tocamos. Sí. Te echas un mini Órale, concierto. Órale, mil gracias. Amigos, es un placer estar con ustedes aquí en Radio 13 Digital, su programa Open Mind. Yo soy Gabriel Cameras, el Lobo. Se va a subir el podcast a todas las plataformas. Síganos por allá en Twitch, Spotify, YouTube, Facebook, etcétera. Daniel ya dio sus redes. Yo estoy como Gabriel David Lobo en Instagram, en Facebook. Ahí nos pueden encontrar y habrá más contenido y muchas sorpresas. Daniel, muchísimas gracias. Súper, gracias. Que tengan un gran día, amigos. Hasta luego. Bye bye.